compromiso de vida. Decisiones vitales. Nosotros te informamos y tú decides. La experiencia y capacidad de profesionales de la salud que te ayudarán a encontrar tus razones de vida. Nosotros te informamos y tú decides. Decisiones vitales. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Águila y estamos en Decisiones Vitales. Queremos compartirles la importancia de hablar sobre la salud mental, ya que el 10 de octubre sería el Día Mundial de la Salud Mental y, por supuesto, ese tema es tan necesario, tan importante, porque pues yo digo que sin salud mental no tenemos nada. Todo se complica, todo es complejo, pero es necesario saber cómo está la problemática de la salud mental y el suicidio. ¿Sabían ustedes que el 20% de los infantes y adolescentes presentan algún tipo de trastorno mental y pues tardíamente o nunca son atendidos? Esto, por supuesto, es un pronóstico malo, triste, y necesitamos concienciar a la sociedad, a las autoridades, de que estos problemas de salud mental sean atendidos. Recuerden que tenemos un teléfono en la Ciudad de México, el 5546-313307, y nuestro correo info@suicidología.com.mx para que nos escriban y nos digan sus dudas, sus inquietudes y les podamos ayudar. Mariale Buenfil. Hola, Mariale. Hola Alejandro, pues muy contenta de estar en un podcast más y pues de que nos están escuchando todos nuestros disponibles que siempre están listos aquí a escucharnos y vernos todos los martes a la 1. Y pues creo que este programa es muy importante, ¿no? Porque al final, como dices, bueno, ya viene el Día Mundial de la Salud Mental y hay muchos trastornos mentales que aparte pueden ser causa de un suicidio y que es muy importante tratar estos trastornos mentales. Entonces, bueno, pues también quisiera invitarlos a que nos sigan en todas las redes sociales y plataformas de podcast. Nos encuentran como Suicidología. Y en YouTube nos encuentran como alejandro.águila. Y en suicidología.com.mx pueden ver más recomendaciones, artículos, cursos, talleres. Entonces, pues puedan entrar ahí a visitarnos. El doctor Jorge Chávez Dosal, quien es jefe del Servicio de Salud Mental del Hospital Infantil de Chihuahua. Bienvenido nuevamente, Jorge. ¿Qué tal? Buenos días. Es un placer nuevamente compartir con ustedes este espacio, el cual me siento muy honrado de ser invitado y bueno, pues hablar de este tema tan relevante que a todos nos compete y nos preocupa, que es la salud mental y su asociación con esta problemática del fenómeno suicida. Porque estás en un lugar, decimos, pues privilegiado en el sentido de conocer la problemática que se tiene con respecto a la salud mental y suicidios. ¿Qué tan frecuente es el suicidio en personas con trastornos mentales? Bueno, definitivamente el fenómeno suicida es muy elevado en personas con algún problema de salud mental. Casi siempre vamos a encontrar alguna patología asociada al fenómeno suicida. No necesariamente es así, como bien sabemos. No todas las personas que intentan o consideran el suicidio necesariamente van a tener alguna condición asociada a la salud mental. Sin embargo, dependiendo de la fuente a la cual nos avengamos o vinculemos, vamos a tener diferentes cifras, ¿no? Estos asociados a factores de riesgo. Por ejemplo, los fenómenos afectivos, los problemas relacionados con el afecto, llámese depresión, ansiedad. También encontramos algunos problemas como el consumo de sustancias, donde definimos cuando hay incluso una patología dual, el considerar un diagnóstico psiquiátrico previo asociado a un consumo de sustancias. También podemos encontrar pues diversas situaciones, ¿no? Enfermedades terminales que condicionan también problemas depresivos. También depende mucho, Alejandro, de la población a la cual revisemos y nuevamente de la fuente a la cual nos vinculemos para tratar de entender este fenómeno, ¿no? Por ejemplo, en nuestra sociedad, y hablando más específicamente de la población infantil y adolescente, también encontramos asociado a los problemas de salud mental, problemas del control de impulsos, problemas como epilepsia,
trastornos conductuales, trastorno por déficit de atención con hiperactividad y bueno, nuevamente también consumo de sustancias, por mencionar algunos. Son obviamente los más frecuentes. Aquí la parte que me gustaría mucho resaltar para concienciar a la población es que al momento que detectemos algunos rasgos, algunas situaciones en los niños y en los adolescentes, pues inmediatamente sean atendidos para un buen diagnóstico. Normalmente se hace este diagnóstico o se atiende tardíamente y por supuesto ya llegan con una problemática crónica, es decir, lleva mucho tiempo de estar instaurada y por supuesto el pronóstico es más malo, ¿no? Claro, claro, definitivamente. Nuevamente, dependiendo de la fuente a la cual recurramos, podamos encontrar diferentes asociaciones. En México tenemos que al menos de todos los padecimientos relacionados con la salud mental, al menos el 50% en un estimado iniciaron en la infancia o en el periodo de la adolescencia. Probablemente sean más, ¿no? Si hiciéramos un estudio más específico de forma retrospectiva, encontraríamos que muchos síntomas asociados a problemas o a diagnósticos relacionados a la salud mental empezaron desde edades muy precoces, como bien dices, se fueron cronificando y se fueron pues complejizando y complicando conforme ha transcurrido la vida. Y cuando tenemos un adulto con una situación más gravosa o con un problema, un trastorno muy bien establecido, pues definitivamente el abordaje va a ser distinto que si lo hubiéramos detectado y atendido en etapas más precoces. Pues tanto familiar o escolar, estos inicios de los trastornos, pues hablemos de ansiedad, tics, nerviosismo, fobia escolar, hablemos de depresión, no querer ir a la escuela, no querer ir a trabajar, no querer hacer las cosas, aislarse. Lo vemos como una problemática que pues puede ser temporal, que no es tan importante, que a rato se le pasa. Sin embargo, se supone hasta donde vemos en la clínica, si estas situaciones ya son en intensidad, en frecuencia y duración más de 2 semanas, son indicativos de que hay una problemática ahí, ¿no? La población infantil y adolescente, los criterios diagnósticos para definir que existe un trastorno o un problema susceptible de atención en el ramo de la salud mental, temporalmente sí son un poquito más cortos, ¿no? Que lo que podríamos considerar en un adulto. Te pongo un ejemplo, ¿no? También claro que estos criterios cambian conforme se van modificando las guías diagnósticas y terapéuticas, pero muy de forma muy general, si pudiéramos, por ejemplo, definir un episodio depresivo, un adulto más o menos tendríamos que tener una sintomatología persistente de al menos un mes. En un niño y un adolescente, pues son más cortitos. Claro, los indicadores de sintomatología depresiva, por mencionar un solo diagnóstico, van a ser distintos en un adulto que en un niño. Como bien dices, a veces en los pequeñines es más difícil reconocer que existen problemas de esta naturaleza porque muchas veces se confunden con rasgos normales del desarrollo, crisis Mm. de identidad, problemas conductuales de la adolescencia, por ejemplo, problemas del aprendizaje, problemas del control de impulsos, ¿sí? Hay ciertas, bueno, la gran mayoría de los problemas en los niños y adolescentes, antes que ser identificados por la familia, son identificados por los docentes, en muchos casos, que son los que pueden reconocer si ese niño o ese adolescente, pues está presentando alguna situación que necesite una atención, ¿no? Casi siempre lo que tenemos es una baja característica de rendimiento académico y problemas conductuales, ¿no? De estos problemas de salud mental en niños y adolescentes es heredada, cuáles sí son heredables, como para que la familia tenga focos rojos y decir, bueno, si el papá, el abuelito o alguien tuvo esta enfermedad, es probable que haya una predisposición genética. Los padecimientos, es decir, los trastornos psiquiátricos, ya entrando en materia em, psiquiátrica relacionada a trastornos que pudiéramos decir o enfermedades de salud mental, sí tienen un componente genético. ¿Qué tanto? Pues bueno, nuevamente depende de la guía a la cual tú te avengas, ¿no? Por ejemplo,
En los trastornos como el caso de esquizofrenia, trastorno afectivo bipolar, hablamos de condiciones psiquiátricas pues definitivamente severas que ameritan un tratamiento, que afortunadamente en la población general tienen un porcentaje bajito, es decir, de toda la población, de toda la población de un país, por decir algo de México, aproximadamente entre el 0,4 o hasta el 2% de todas esas personas van a presentar, independientemente de que tengan una carga genética o algún familiar directamente relacionado, van a presentar así de forma general este diagnóstico, ¿no? Llamémoslo esquizofrenia, trastorno afectivo bipolar, por mencionar solo dos de ellos. Sin embargo, bueno, esto es hablando de la población general, ¿no? Si tenemos a un familiar en primer grado afectado con alguna de estas patologías, en primer grado hablamos de padres, alguno de los dos padres, algún hermano, ¿no? El porcentaje va a ser mucho mayor. Estamos hablando de hasta un 25%, ¿sí? Si hay dos familiares, es decir, si tenemos un padre con esquizofrenia y una madre con algún otro diagnóstico, discapacidad intelectual o esquizofrenia también, el porcentaje aumenta muchísimo, aumenta más de un 50%, quizás un 80%. Entonces sí hay una correlación. Ahora, pudiéramos pensar, bueno, un 25%, pues a lo mejor no es tanto, ¿no? Es una cuarta parte, todavía tenemos un buen porcentaje de librarla, una buena probabilidad. Sí, efectivamente, pero si lo comparas con la población general, pues es más o menos como un 2000% de probabilidades, ¿no? O sea, sí aumenta muchísimo más la proporción. Ahí es donde entendemos que sí existe un componente genético. ¿Cuáles genes? Pues han propuesto muchos genes y también dependiendo de la población a la cual tú te acojas, pues bueno, en China, por ejemplo, se han identificado algunos genes, algunos genotipos, algunos fenotipos, que a veces tienen correspondencia, a veces no. Es muy difícil definir, salvo en algunos padecimientos muy característicos, y aún así no es totalmente definitorio, ¿no? De que si tenemos esta alteración en este gen, en esta línea genómica, vamos a encontrar este padecimiento, porque en genética hay muchas variantes, ¿no? ¿Qué tanto se expresa un gen que se encuentra afectado? ¿Qué tanto puede haber modificaciones ambientales de la condición genética? Es decir, si en el ambiente hubo algún estresante, si hubo consumo de sustancias, si hubo algún factor asociado precipitante, un evento traumático. Ahí es donde la complejidad se va haciendo mayor, ¿no? Entonces, bueno, pues si existe un componente, respondiendo a tu pregunta de forma más clara, si existe un componente genético, que podamos asumir que por una carga genética un padecimiento se va a presentar, pues no, ¿no? ¿Con qué gravedad? Pues tampoco lo podemos asumir porque también hay un montón de cosas, ¿no? Si tomáramos, por ejemplo, el estudio en salud mental de un individuo, cómo ese individuo se va relacionando con su entorno inmediato, su sociedad, su cultura y el momento histórico en el cual se encuentra, pues veríamos que existe una correspondencia muy grande, ¿no? Y esto va a influir en su desarrollo y en la presencia de, bueno, la expresión de su salud mental en el momento actual. No sé si respondí a tu No, pregunta, sí, sé que es sí, una voy pregunta. entendiendo. Hay un factor predisponente que es el genético, va a variar de acuerdo al tipo de trastorno, pero también, y hay Exactamente. que recalcar, en la parte ambiental va a influir muchísimo. Claro, claro, Y quiero pensar, claro, por claro, ejemplo, después del COVID, también muchas cosas se despertaron, fobias, ansiedades, depresiones, duelos. Entonces, ese tipo de claro. situaciones ambientales los incrementan. Pero hay una pregunta personal que yo quería hacerte porque sé que tu experiencia ha sido con autismo. ¿Qué tan frecuente es eh, la persona que tiene el padecimiento de autismo, del espectro autista y su relación con el suicidio? Pues mira, la relación causal del autismo per se, digamos, las condiciones del espectro autista, con el fenómeno suicida como tal, no está muy bien estudiada, porque además las condiciones del espectro autista son muy amplias, ¿no? No existe un autismo como tal, ¿no?
Incluso en las nuevas revisiones de las guías diagnósticas y terapéuticas ha cambiado esta forma de entender esta situación. Las condiciones del espectro autista o los trastornos asociados al espectro autista, pues tienen un espectro muy amplio, dependiendo de cómo tú lo quieras entender, ¿no? Dependiendo de los genes que están involucrados, los problemas asociados, la funcionalidad, los síntomas, ¿no? Y las estrategias que emplees en ese sentido. Retomando un poco las cuestiones familiares, ambientales, bueno, pues definitivamente, como bien dices, todo lo que está asociado con una persona, sea autista o no sea autista, o tenga o no tenga alguna condición psiquiátrica, va a influir mucho. Y esto va a ser para bien y para mal, ¿no? Hay factores protectores y hay factores agravantes. Si vivimos en una familia, por ejemplo, muy disfuncional, muy caótica, donde alguno de los padres, digamos, que es consumidor de sustancias o existe un entorno violento, la complejidad, la gravedad y el pronóstico va a ser peor, ¿no? Si tuviéramos una familia donde pues existen una buena solvencia familiar, si hay un buen cuidado, un buen seguimiento, incluso una buena alimentación, hay factores como incluso, por ejemplo, las creencias religiosas, las costumbres, ¿no? Los mexicanos, a diferencia de las culturas, por ejemplo, nórdicas, europeas, anglosajonas, somos muy muéganos, ¿no? De estar pegados en la familia. Vamos a la consulta y va todos, va la mamá, va la abuelita, Esa, van los hermanitos, ¿no? O sea, tenemos esa forma cultural de ser, ¿no? Esa, en muchos sentidos, es un factor protector porque todos están más involucrados en el cuidado y en la atención de algunos pacientes vulnerables. Por ejemplo, niños con alguna condición de discapacidad, adultos mayores, mujeres, ¿no? Mujeres madres solteras, ¿no? De cierta manera nos protege y nos ayuda. Em, Retomando, por ejemplo, las condiciones del espectro autista, pues hay autismos o condiciones del espectro autista muy graves, ¿no? En las cuales hay una discapacidad intelectual severa, hay fenómenos autolíticos, pero esos derivan de una complejidad que no necesariamente tiene que ver con el suicidio per se, con como la una intención causa. suicida, ¿no? Exactamente, Exacto. exactamente, ¿no? Y pues bueno, claro que ponen en riesgo a la persona y claro que ponen en riesgo su vida y la de su contexto, pero no necesariamente orientado a la comprensión de un fenómeno suicida. Ahora, hay condiciones del espectro autista de muy alto funcionamiento que tienen mucha dificultad en la interacción social, por ejemplo. En el caso de los niños, son niños que se les dificulta mucho integrarse con pares, a lo mejor tienen problemas sensoriales, a lo mejor tienen problemas para establecer vínculos, ¿no? Y en este caso, pues como hay una percatación de la situación, pues sí son más susceptibles a tener fenómenos emocionales, ¿no? Sí son más sensibles a ser agredidos en la escuela, por ende presentar más problemas afectivos, y esto pues sabemos que está muy relacionado con el fenómeno suicida. Por supuesto, son factores si están aislados, agredidos y, como bien lo dices, de acuerdo al nivel, por supuesto, entre mayor conciencia social, pues obviamente esta interacción puede tener una repercusión para que ellos se sientan integrados, se sientan queridos, se sientan involucrados y pues son factores que vemos que siempre influyen, sobre todo en niños y adolescentes, ¿no? Cuéntanos qué nos traes para este interesante tema, Mariale. Sí, Alejandro, no sin antes recordarles que los estamos esperando en todas las redes sociales y plataformas de podcast. Nos encuentran como Suicidología. Y bueno, pues hay una investigación de ciencias médicas que se llama justo intento de suicidio y trastornos mentales. Y en esta investigación nos plantean diferentes trastornos mentales y qué tanto están, pues, que son como cierta causa o qué tanto están relacionados con el suicidio, ¿no? Por ejemplo, tenemos el trastorno mental del maníaco depresivo o bipolar, que pues es de los más comunes donde las personas tienen varios intentos suicidas y pues sí se llegan a suicidar. Entonces, bueno, quien quisiera este artículo lo tenemos, se los podemos compartir sin costo. Y de películas, justamente siguiendo esta misma línea de la bipolaridad, hay una película que se llama Amor de Locos,
Es muy buena película porque esta chica tiene bipolaridad y justo vamos a ver cómo tiene varios intentos suicidas y bueno, termina internada. Es una muy buena película para observar este trastorno mental. Y también está la película de Inocencia Interrumpida, que nos habla de una chica límite o borderline, y justamente también tiene intento suicida. Entonces, bueno, estas dos películas me parece que de algún modo nos puede explicar más el tema y justo me parece que tanto el trastorno límite como el bipolar son pues de los trastornos más comunes donde hay intentos suicidas. Y pues para que me sigan y puedan ver estas recomendaciones, me encuentran tanto en Facebook como en Instagram como psicoterapeuta María Alejandra Buenfil y en Twitter como Mari-Ale-1. Qué amable, Mariale. Pues ahí están las recomendaciones y muy buenas. Ya tengo tarea para el fin de semana. Esta película que recomiendas creo que nos va a dar un buen panorama de entender cómo vive y cómo siente alguien con una bipolaridad. Hoy en día, pues de las más frecuentes, ¿no? Mm. Sí, difícil, ¿no? Es un trastorno complicado. Digo, ya no sé, nos dirá Jorge, pero me parece que sí es un trastorno bastante complicado y difícil de estabilizar. Sí, Claro. claro, como bien dices, el trastorno afectivo bipolar, la condición bipolar, es uno de los trastornos en los cuales existe una prevalencia mayor de fenómeno suicida. Podríamos decir que es de los, si no es el primero, es de los primeros, ¿no? En los que la gente llega a cometer un suicidio. Ahora, hay que entender que trastorno bipolar o condición bipolar también existe un espectro, ¿no? O sea, hay como eh, una amplia gama de colores y de matices dentro de la misma condición bipolar. Al igual que el autismo, no existe un trastorno bipolar, no existe un autismo nada más, y no va a existir un solo manejo para todos, ¿no? Hay gente que tiene ciertas características, pues en las cuales, por ejemplo, hay cambios rápidos en un estado de tiempo corto, hay a veces situaciones maníacas o situaciones depresivas muy severas, algunas son secundarias a una patología médica de base, ¿no? Problemas autoinmunes, algunas son inducidas por algunos medicamentos, ¿no? A lo que quiero llegar es no a generar más confusión, sino a entender que, bueno, pues también hay variedad, ¿no? En pero sí, efectivamente, es uno de los problemas o de los trastornos psiquiátricos más asociados a la conducta suicida y a los suicidios consumados como tal. Obviamente todos tenemos que estar involucrados, familia, sociedad, autoridades y sector salud. Para las familias, todos esos disponibles que nos ven y nos escuchan todas las semanas, ¿qué recomendaciones para fomentar la salud mental les podrías compartir? Nuevamente reconocer que la salud mental es necesaria, ¿no? O sea, generalmente entendemos que la salud tiene un componente o un sustrato orgánico, ¿no? Y mientras no nos duela, no nos sangre, no nos dé fiebre y Exacto, no, sí. puede pasar, ¿no? Y estamos muy acostumbrados porque el ser humano tiene una capacidad de adaptación tremenda a vivir en situaciones insalubres relacionadas con nuestro propio cuidado en la salud mental. Tenemos que reconocer que somos vulnerables todos, todos los seres humanos en algún momento vamos a presentar alguna condición o algún problema relacionado con la salud mental. Existen alternativas, existen formas de tratamiento diversas, desde la psicoterapia, el abordaje familiar sistémico, los tratamientos psiquiátricos. No hay que tener miedo ni vergüenza, ¿sí? Podemos reconocerlo en los demás, a veces es más fácil que incluso reconocerlo en uno mismo, ¿no? Sin embargo, es necesario tener la conciencia, la voluntad, la humildad para poder reconocer nuestras propias problemáticas y bueno, pues saber que existen las formas de atendernos, ¿no? No es menester estar sufriendo por la vida, hay que cuidarnos, hay que cuidarnos. La patología mental es la condición más grave y más extendida del momento en el cual vivimos. A cualquier persona nos puede dar una condición de problemática de salud mental. Y dos, si te dicen ve a terapia o la escuela les dicen a los papás que el niño requiere una atención o una valoración, pues lo hagamos, no lo tomemos a la ligera
es importante atenderlo? Actualmente me desempeño en la ciudad de Chihuahua, estamos en el Hospital Infantil de Especialidades, también en Centro Médico Colón de forma particular. El teléfono para citas y atención es el 614-547-9836. Estamos en diversos medios por diversos frentes tratando de hacer un frente y una sinergia para atender la complejidad de situaciones relacionadas a la salud mental y muy particularmente al fenómeno suicida. Es algo que nos atañe, nos compete, nos interesa. Jefe del Departamento de Salud Mental del Hospital Infantil de Chihuahua, pues nuevamente por acompañarnos. Y recuerden, yo soy Alejandro Águila, tenemos una página suicidología.com.mx donde efectivamente pueden encontrar mucha información amplia sobre salud mental, suicidio, y acompáñenos todos los martes a la 1 de la tarde en Decisiones Vitales. Muy buen día.